Es absolutamente cierto que Dios nos ama, pero debemos recordar que somos amados en el Hijo. Es porque Dios ama tanto al mundo que da a su Hijo unigénito. Es de su amor eterno que nace el plan de redención. Pero estaríamos equivocados si pensáramos que el objeto primario o exclusivo del amor de Dios es el mundo. Y es que el objeto primordial del afecto del Padre es el Hijo. Y eso es algo que a menudo se pasa por alto al estudiar las Escrituras. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul, mientras continuamos con la segunda lección en la edificante serie de enseñanza titulada Amados por Dios. En esta serie el Dr. Sproul explora la enseñanza bíblica sobre el amor divino y sus implicaciones para la forma en que debemos amar a Dios y a los demás. Debido a nuestras limitaciones como criaturas, tendemos a pensar en el amor solo en términos de tiempo y espacio. Es por esto que casi de forma automática enmarcamos el amor de Dios en el contexto de la creación. Sin embargo, olvidamos que el amor no fue creado. ¿Cuál era el objeto del amor de Dios antes de que creara a su pueblo? ¿Y qué clase de amor siente Dios por sí mismo y por sus hijos? Pasemos una vez más al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras analiza la naturaleza eterna del amor de Dios y cómo lo recibimos. La Biblia no dice que delante de la caída va el orgullo. Lo que la Biblia dice es que delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Deberías ser consciente de eso porque uno de los juegos que jugamos en Ligonier es trivia. Al prepararnos para estas sesiones, por lo general es trivia sobre béisbol, pero a veces jugamos con temas históricos y mi orgullo fue herido porque en la primera sesión cometí un grave error sobre Elmer Gantry. Atribuí el papel de la hermana Sharon Falconer a Shirley Jones, cuando en realidad fue interpretado por Gene Simmons. No sé cómo lo hice, pero la única forma en la que puedo corregirlo es disculparme ahora en esta sesión por lo que hice en la última. Habiendo hecho eso, me levanto de la destrucción y de la caída. Continuemos con nuestro estudio del amor de Dios, cuyo gran amor es tal que incluso sus tiernas misericordias cubren errores como ese. Dije en la primera sesión que es muy importante que entendamos el amor de Dios en conjunción con los otros atributos de Dios y mencioné brevemente la santidad de Dios y que el amor de Dios es amor santo. El siguiente atributo del que quiero hablar con respecto al amor de Dios es que el amor de Dios, como Dios mismo es eterno. Cuando hablamos de que Dios es eterno, estamos hablando de algo más grande que la simple duración de su existencia. Cuando decimos que Dios es eterno, estamos diciendo con eso que Dios es autoexistente. Es decir, que Dios no tiene principio. Él no deriva su existencia o su ser de alguna otra fuente, sino que tiene el poder de ser en y por sí mismo. Y he dicho muchas veces que mi término teológico favorito, mi término técnico favorito en teología es la palabra seidad. He dicho que esta palabra me da escalofríos de arriba abajo por mi columna vertebral cuando contemplo la naturaleza de Dios. Esto tan solo significa que Dios es autoexistente, que tiene su ser en y por sí mismo, no depende de nada fuera de sí mismo para su propia vida o ser. Ahora, lo que estamos diciendo es que durante todo el tiempo nunca hubo un momento en el que Dios no existiera. No hay ningún punto de inicio de Dios. La primera página de la Escritura dice, en el principio, Dios. Hay un contraste enorme allí mismo entre nosotros, el mundo y el Creador.
porque cuando dice en el principio, lo que está diciendo es que este mundo no es eterno. Este mundo tiene un inicio, tenemos un inicio, porque tener un inicio es la característica de la criatura. Pero no dice en el principio Dios empezó, sino que dice en el principio Dios creó, lo que significa que antes de que algo fuera creado, Dios ya estaba allí. Esto llama la atención sobre su eterna autoexistencia. Pero antes de que Dios hiciera un mundo, Él ya existía. Lo que las Escrituras dejaron claro es que como Él existió desde toda la eternidad, ya existía en su naturaleza desde toda la eternidad el atributo del amor. Así que Dios no se convirtió en un Dios de amor en el momento de la creación, sino que siempre ha sido un Dios de amor. Bueno, si ese es el caso, y si no hubiera nada más aparte de Dios, desde toda la eternidad y antes de que el mundo fuera hecho, tendríamos que hacer la pregunta, ¿cuál fue entonces el objeto del amor divino? ¿Cuál fue el objeto del afecto de Dios desde toda la eternidad? Esa es una pregunta muy complicada y tiene una respuesta algo compleja, porque cuando pensamos en la creación, hacemos una distinción en la Biblia entre la creación y la redención. Dios crea su mundo en un estado de bondad, el mundo se hunde en la ruina a través de la caída de la raza humana, y luego el resto de las Escrituras, después del tercer capítulo del Génesis, narra para nosotros la obra de redención de Dios por la cual está rescatando a su pueblo de este enorme colapso de la caída. Pero antes de que hubiera una creación, antes de que hubiera redención, estaba Dios. Dios, antes de la creación, sabía sobre la caída y sabía que iba a ejecutar un plan de redención. Así que desde toda la eternidad, Dios ha tenido un plan de redención. Ese plan de redención incluía dentro de él la comprensión de Dios de su carácter trino y de la obra de redención que se llevaría a cabo entre los tres miembros de la deidad. Así que en teología hablamos del pacto de redención, que se refiere a un pacto que Dios hace no con nosotros, sino al pacto que Dios hace, que Dios el Padre hace con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Leemos que es el Padre quien envía al Hijo al mundo. Pero cuando envía al Hijo al mundo porque el Hijo ha acordado desde toda la eternidad venir al mundo. No es que la segunda persona de la Trinidad fuera reacia a entrar en este mundo caído para afectar nuestra redención, pero desde toda la eternidad se complació en hacer la voluntad del Padre. Entonces, este acuerdo se remonta a antes de la creación, entre el Padre y el Hijo, de que el Padre enviaría al Hijo y el Hijo descendería voluntariamente del cielo y tomaría sobre sí el manto de una naturaleza humana, se sometería a humillación, se haría siervo obediente hasta la muerte, a fin de redimir a su pueblo. Así que su papel en la redención fue cumplir la tarea que el Padre puso delante suyo. Luego, el papel del Espíritu Santo desde toda la eternidad, el Espíritu está de acuerdo con el Padre y el Hijo para aplicar la obra de Cristo al pueblo de Dios. De modo que la obra de redención no sea tan solo la obra del Padre, o tan solo la obra del Hijo, o tan solo la obra del Espíritu Santo. Es una obra trinitaria, así como la obra de la creación es una obra trinitaria. La Biblia nos dice que Dios crea el cielo y la tierra, pero lo hace a través del Hijo eterno, que es el primogénito de toda la creación. E incluso en el relato de la creación vemos que es el Espíritu quien se movía sobre el agua y separa la luz de la oscuridad. Entonces,
la creación y la redención, ambas son obras llevadas a cabo por la Trinidad divina. El punto es que están de acuerdo en esto desde toda la eternidad. Ahora, la Biblia nos dice también que uno de los aspectos que motiva a Dios desde toda la eternidad a implementar un plan de redención es su amor por su creación. Es porque Dios ama tanto al mundo que da a su Hijo unigénito. Es de su amor eterno que nace el plan de redención. Pero estaríamos equivocados si pensáramos que el objeto primario o exclusivo del amor de Dios es el mundo o las personas a las que Él se complace en redimir. Es cierto que Dios nos ama y es a través de su amor que ha enviado a Cristo, como Juan dice, que Él es la propiciación por nuestro pecado. Pero el objeto principal del afecto del Padre es el Hijo. Eso es algo que a menudo se pasa por alto en nuestro estudio de las Escrituras y necesitamos llamar nuestra atención a todas las veces que el Nuevo Testamento habla del amor del Padre por el Hijo. Porque aunque es absolutamente cierto que Dios nos ama, debemos recordar que Él nos ama en el Hijo. Estamos incluidos en Cristo. Y toda la obra de redención es una obra en la que el Padre nos ve como pertenecientes al Hijo. Y es debido a su gran amor por su Hijo que estamos incluidos en la redención. Veamos por un momento ahora la segunda carta del apóstol Pedro en el primer capítulo, que empieza en el versículo 16. Esto es lo que Pedro dijo. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora, no hay duda de lo que Pedro está recordando aquí cuando les escribe a sus amigos. Se refiere al episodio en la vida de Jesús que ocurrió muy cerca del final de su ministerio terrenal, cuando se había retirado de Jerusalén y viajó al norte con sus discípulos, y después de la confesión de Cesarea de Filipo, solo unos días después, fue transfigurado en el monte de la transfiguración, en la presencia misma de Pedro, Jacobo y Juan, quienes fueron testigos oculares de la aparición de Elías y Moisés junto a él, cuando las vestiduras de Cristo se transformaron en esta luz radiante y brillante, que era más resplandeciente que el sol del mediodía, y el aspecto mismo de Cristo cambió, y Pedro quiso construir una enramada y quedarse allí para siempre, y se sintieron abrumados por el peso de la gloria y la majestad de Cristo, por cuanto el resplandor de su naturaleza divina atravesó el manto de su naturaleza humana y se reveló ante los ojos de sus discípulos íntimos, y oyeron la voz audiblemente desde el cielo, cuando Dios dijo: Este es mi amado. Este es mi Hijo amado. La misma voz que había hablado en voz alta en el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando la paloma descendió visiblemente del cielo como señal o símbolo del descenso del Espíritu Santo para ungir a Cristo para su ministerio terrenal. Nuevamente los cielos se abrieron y la voz de Dios habló audiblemente: Este es mi Hijo amado. Así que vemos en el Nuevo Testamento el tema recurrente de Jesús como el que es amado por el Padre.
De hecho, los apóstoles ven esto como una consecuencia natural de la relación íntima en la Trinidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, al mismo tiempo, las Escrituras hablan del amor de Dios por nosotros, un amor eterno por nosotros, que está arraigado y cimentado en el amor del Padre por el Hijo. Esto no es tan evidente de forma clara como el amor del Padre por el Hijo. Y de hecho, este amor por nosotros evoca asombro apostólico por aquellos en el Nuevo Testamento que lo contemplan. Vemos esto de nuevo al volver a la primera epístola de Juan, donde escuchamos la declaración de que Dios es amor. Lo vimos antes en el texto en el tercer capítulo. El tercer capítulo de Primera de Juan empieza con estas palabras: miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifiesta seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Noten el tono de asombro y perplejidad que Juan expresa aquí cuando dice: amados, ¿qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor es este para que seamos llamados hijos de Dios? No puede comprenderlo. No es algo que da por sentado. No es que cualquiera que sea una criatura del Creador es automáticamente un hijo de Dios. Él entiende que ser considerado miembro de la familia de Dios es un privilegio que se concede por gracia y por gracia sola, y es el mayor privilegio que cualquier mortal podría experimentar. De nuevo, el Nuevo Testamento desarrolla el punto de que ser llamados hijos de Dios, como una expresión del asombroso e increíble amor de Dios, está arraigado y cimentado en nuestra adopción. No somos por naturaleza hijos de Dios. La Escritura desarrolla el punto de que por naturaleza somos hijos de ira, por naturaleza somos hijos de Satanás, pero es por adopción que entonces somos considerados hijos de Dios. Creo que el mayor pasaje que articula esto se encuentra en el capítulo 8 de Romanos, comenzando en el versículo 9. Pablo dice esto: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, noten lo que Pablo ha dicho antes, que por naturaleza somos carne. No tenemos el Espíritu de Dios en nosotros por nuestro nacimiento biológico. Ustedes no están, dice a los creyentes en Roma, en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Ahora aquí viene: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ser un hijo de Dios no es natural. Ser un hijo de Dios es sobrenatural. Y a nadie que no haya sido regenerado, a nadie que carezca de la presencia del Espíritu Santo en su alma, se le concede el privilegio de ser hijo de Dios. Pero todos los que tienen el Espíritu Santo son contados en la familia de Dios. Sigue diciendo así: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos: Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento, que creo que ilustra poderosamente este principio de adopción, tiene que ver con la historia de Mefiboset. Si recuerdan a Mefiboset, él era el hijo cojo de Jonatán. Él era cojo de ambas piernas. Recordamos el amor poco común que David tenía por Jonatán y Jonatán tenía por David. El amor de Jonatán por David era tan grande que Jonatán estaba dispuesto a renunciar a su derecho natural dinástico al trono de su padre, Saúl, para que David pudiera ser ungido rey. Cuando Saúl buscó la vida de David, Jonatán ayudó a David a escapar. Así de grande era el vínculo de amor entre ellos. Y luego leemos sobre esa fatídica batalla donde Saúl es asesinado. No solo Saúl es asesinado, sino que Jonatán también es asesinado. Y el mensaje es llevado hasta David y David clama: ¡Oh! ¿Cómo han caído los valientes? Él dice: no lo anuncien en Gat, no lo proclamen en Ascalón, para que el pueblo enemigo no se regocije en esta destrucción de su amado amigo. Entonces los generales de David fueron tan celosos en proteger a David de cualquier interferencia de su ascenso al trono que mataron a todos los parientes de la familia de Saúl para asegurarse de que no quedaran pretendientes al trono. Y en medio de eso, este hijo lisiado de Jonatán escapó. Su nodriza se lo llevó. David entonces envió un decreto haciendo la pregunta: ¿queda alguien de la casa de Saúl? ¿Queda alguien de la familia de Jonatán? E hizo que sus siervos recorrieran la nación buscando en cada rincón y escondite, y encontraron al niño Mefiboset y lo llevaron al palacio. Mefiboset estaba aterrorizado porque pensó que estaba siendo llevado a David para ser ejecutado. ¿Y qué hizo David? Él le dijo a Mefiboset: tú eres parte de mi casa. Comerás en la mesa del rey todos los días. Eleva a Mefiboset básicamente al estatus real en su propio imperio. ¿Por qué? No porque David tuviera algún amor por Mefiboset, ni siquiera conocía a Mefiboset, pero honró a Mefiboset y rescató a Mefiboset y derramó bendición tras bendición sobre Mefiboset. ¿Por qué? Por su amor por Jonatán. Debido a que David amaba a Jonatán, prácticamente adoptó a Mefiboset para ser parte de su casa. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Debido a su amor por Cristo, nos ha adoptado en la familia real y nos ha hecho herederos con Cristo, coherederos con Cristo, pues Dios nos ama a causa de Jesús. Somos amados por el Padre, porque Él es amado por el Padre y nunca debemos olvidar eso. Él es aquel que es la niña de los ojos del Padre, y por el gran amor que el Padre tiene por el Hijo, Él le da regalos a su Hijo, que somos tú y yo, que somos adoptados en su familia. Ser contado como miembro de la familia de Dios es un privilegio concedido por gracia y por la gracia sola. Hoy, en Renovando tu Mente, el Dr. Sproul nos ha mostrado lo que Dios ha hecho por nosotros. Por su amor a Cristo, nos ha adoptado en la familia real y nos ha hecho herederos con Cristo. Estás escuchando Renovando tu Mente mientras continuamos con la serie de enseñanza Amados por Dios. Visita nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente una guía de estudio para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Te invitamos a escuchar 5 minutos en la historia de la Iglesia con Steve Nichols. Este podcast semanal ofrece una mirada informal e informativa a la historia de la Iglesia,
Acompáñanos cada semana mientras hacemos una breve pausa en el presente para explorar el pasado. Viaja en el tiempo mientras observamos a las personas, los acontecimientos e incluso los lugares que han dado forma a la historia del cristianismo. 5 minutos en la historia de la Iglesia está disponible en todas las plataformas de podcast. Para más información visita la página web 5minutosenlahistoriadeliglesia.com. Al observar el mundo que nos rodea, puede que no nos demos cuenta, pero en realidad la lealtad es una característica esencial para que una relación sobreviva. Los matrimonios, las empresas y las organizaciones quedan muy vulnerables cuando se rompe la confianza y se produce la traición. Pero, ¿será posible alcanzar la verdadera lealtad? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, el Dr. R.C. Sproul explica el amor leal de Dios y cómo podemos estar seguros de que Él nunca abandonará a su pueblo. Escucha un avance de nuestro próximo episodio. Ya hemos visto que el amor que Él muestra es un amor que es eterno, es un amor para siempre, es un amor santo. El amor de Dios es un amor leal. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.